Bueno, el día de hoy les vamos a presentar lo que es el gasto público en Ecuador desde el año 2002 al año 2012. Nosotros somos el grupo número 5 y los integrantes que conforman es Steven Ricardo Méndez Pavón, Helen Denise Salazar Ortiz, Damián David Solarte Salazar, Miriam Elizabeth Parra y Lucía Viviana Mueces Andrango. Las preguntas de investigación a tomar en cuenta es: ¿cuál es la contribución del componente del PIB asignado a la economía del Ecuador? 2. ¿Cómo ha variado el componente del PIB asignado en el periodo del tiempo establecido? 3. ¿Qué factor económico y social influye en el crecimiento del PIB ecuatoriano? Y por último, analizar los datos históricos sobre el PIB y el componente asignado en Ecuador utilizando fuentes oficiales. Mucho gusto, mi nombre es Steven Méndez. Vamos a hablar de un componente del PIB que es el gasto público. En la fórmula podemos observar que el PIB es consumo más inversión más gasto más exportaciones menos importaciones, ¿correcto? En esta tabla podemos ver cómo ha ido variando el porcentaje del gasto en el país del 2002 al 2012. Podemos ver que el porcentaje en el PIB pasa de 11.6% en 2002 al 30% en 2012. Esto es por la época de bonanza que vivió el Ecuador, el precio tan alto de petróleo y todas estas políticas fiscales que implementó el gobierno de Rafael Correa, incrementando el gasto público en infraestructura, inversión en viviendas, en salud y todo esto por la época de bonanza. Como podemos ver en el PIB, influye directamente el gasto público, ya que incluso en la fórmula está sumando, ¿verdad? Entonces, a mayor gasto público, mayor es el PIB del país. Hay unas limitaciones en cuanto a la sostenibilidad, ya que se depende 100% del ingreso para continuar con el gasto público, lo cual es una de las desventajas, ¿verdad? Actualmente el gasto público no es tan alto, hay un recorte debido al ingreso de la economía, lo cual no sucedía en 2012 ya que estábamos en una época de bonanza. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Mueces. Yo les voy a mostrar cómo varía el componente del PIB en el periodo del tiempo. Para esto se hizo un análisis de 10 años consecutivos, que fue desde el 2002 hasta el 2012. En el 2002 el PIB era de 11,60% y en el 2012 alcanzó el 30%. Podemos decir que creció un 18%. En la siguiente tabla se toma 2 años de referencia, 2 años consecutivos para hacer más visible esto, y podemos observar cómo crece el PIB constantemente. Pero también podemos hacer énfasis que en el año 2008 el PIB crece muy considerablemente en comparación de otros años. Podemos asumir que esto fue porque hubo mayor participación del Estado en la economía, ya sea por inversiones públicas, sociales y entre otras que pudieron haberse. Eso es todo. Muchas gracias. En esta diapositiva enlisté los factores económicos, sociales y adicional factores externos que influyen en el PIB ecuatoriano. Los factores económicos más relevantes son la inversión pública y privada en sectores estratégicos y proyectos de desarrollo, el comercio exterior a través de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. También las políticas fiscales y monetarias implementadas por el Gobierno y el Banco Central del Ecuador. De esta manera, influyen económicamente. Además, los factores sociales también tienen un impacto significativo. La inversión en educación y salud contribuye a una mayor productividad y competitividad en el mercado laboral. También la migración y las remesas han sido una de las principales fuentes de ingresos para el país, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Finalmente, la economía ecuatoriana es vulnerable como los precios del petróleo y las condiciones de mercado internacional. Mucho gusto, mi nombre es Damián Solarte y vamos a hablarles sobre el PIB en su análisis económico en los años 2000, del 2002 al 2012. Como se puede ver en las tablitas, ahí contamos con el gasto público, el PIB en millones y los años en los que fueron implementados. Cuando los ingresos que se disponen son mayores al gasto,
El gasto público podríamos decir que es un superávit fiscal, lo que sería lo contrario del mismo, que sería un déficit fiscal. Eh, Adicionalmente, estos se mantienen en los Para concluir, podemos decir que el desempeño que tiene el ingreso nacional disponible en Ecuador muestra mejoras de ingreso. Esto refleja un aumento de poder adquisitivo y la capacidad de ahorro e inversión de los ciudadanos en 2012. Esto dio a que el ingreso nacional disponible aumente en el 2002, que se vio afectado por la recesión del Estado que pasó en esos años. Gracias. En las recomendaciones del PIB podemos concluir que podríamos aplicar un fortalecimiento en las pequeñas, grandes y medianas empresas, asegurándose su crecimiento económico. Esto dando así su propio desarrollo, como son en las industrias del banano y del café, ya que somos un país exportador del mismo.